En contadas ocasiones podemos asociar a un futbolista con un club en particular, sobre todo en nuestro fútbol moderno, donde los jugadores entregan sus pasiones muy temprano de la tierra que los vio nacer, para buscar fuera de sus fronteras la gloria y el reconocimiento eternos como leyendas del buen fútbol. A lo largo de su historia, la Liga Mexicana les ha dado un hogar, y ellos han demostrado con creces que no llegaron al país para ser uno más del montón, sino todo lo contrario. Vinieron para destacar, sobresalir, ganarse el corazón de la grada y responderle a la afición con buenas actuaciones, goles y títulos, muchos títulos. Pumas tuvo la gran fortuna de recibir a un astuto hechicero, que con su gala de ardides y valentía desmesurada defendió Ciudad Universitaria durante 14 largos años, en los que ayudó con su magia para que los felinos se llevaran en múltiples ocasiones la gloria del balompié nacional. Darío Anastasio Verón Maldonado llegó a este mundo el 26 de julio de 1979, en la ciudad de San Ignacio Guazú, perteneciente al departamento de Misiones, en Paraguay. Empezó su carrera en el mundo del fútbol con el modesto 12 de octubre, un club itagüeño que para ese entonces, con 85 años de historia, nunca había conseguido levantar un título de liga. No obstante, Darío creció con la consigna fija de prepararse arduamente para algún día vestirse con la casaca de un equipo grande y defenderlo a muerte, no sin antes hacer campeón al 12 Rayadito, que lo formó desde pequeño. Verón Maldonado debutó en el máximo circuito paraguayo el 25 de julio de 1999, en el empate sin goles entre los Hijos de Colón y el Cerro Porteño. Rápidamente se afianzó como titular indiscutible y en 2001 se quitaba la del 12 de octubre por una temporada, para reforzar al Guaraní de Asunción y disputar la Copa Libertadores de América, en donde no le iba muy bien y se quedaba en fase de grupos. Con el legendario, Verón solo disputó 8 partidos, aunque logró marcar un gol contra The Strongest. Aquel año Colombia era sede de la Copa América y Verón viajaba con la albirroja al país cafetero, pero retornaba muy pronto a Paraguay luego de ser último lugar del Grupo B, por debajo de Brasil, México y Perú. Al volver con el 12 de octubre en 2002, Darío disputaba nuevamente la Libertadores y corría con la misma suerte que en la edición pasada, empatando en puntos con el Cienciano y perdiéndose de la fase eliminatoria debido a la diferencia de goles. Sin embargo, postrados en el segundo semestre de la liga local, se consagraría campeón por primera vez en su carrera, y qué mejor, vistiéndose de héroe. El 3 de diciembre se jugaba la última jornada del torneo Clausura y el 12 necesitaba ganarle a Guaraní para proclamarse monarca. El cuadro ñandutí comenzaba perdiendo con gol de Cristian Ferreira, pero Raúl Arvinia Gández empataba el partido 8 minutos después. Pablito Jiménez cobraba un libre directo y aunque resbalaba, la esférica se iba al fondo de la red, luego de hacer algunos patitos en el mojado césped del estadio entonces llamado Canuto Petengil, ahora Salinas Tanacio. La pizarra se ponía 2-1 y el campeonato se alejaba para los itagüeños. Sin embargo, Eduardo Filippini cometió una falta dentro del área sobre Freddy Vareiro, que solo el Nazareno veía, y Walter Ábalos no perdonaba para incrustarla en el arco al minuto 63. Con el empate y el partido en sus instantes finales, la tensión se elevaba como la espuma, pero sería un jovencito el que se encargaría de romper 88 años Ezequiel Albiazul. El 12 de octubre cobraba un tiro de esquina que se topaba con la cabeza de Ignacio Rolón. Su testarazo no llevaba dirección de portería, pero Darío Verón le componía el rumbo y en las barbas del portero remataba de palomita para meterla en el arco. Anastasio se vestía de redentor y escribía su nombre con letras de oro en la historia del club itagüeño, convirtiéndose junto a Salvador Cabañas en uno de los jugadores más emblemáticos del modesto equipo paraguayo, con el que jugó durante 2 años y medio. Propusimos en un objetivo para salir campeón y bueno, ya 90 minutos luchamos y conseguimos. Con el 12 de octubre, Darío participó en poco más de 80 partidos y consiguió un gol, suficiente para ser recordado por siempre. En 2003 pasaba al Cobreloa chileno, donde también vivía buenos momentos y conocía, inesperadamente, al que en poco tiempo sería el equipo de sus amores. Disputó con los Naranjas la Copa Libertadores ese año, y después de sortear con éxito la fase de grupos, llegaban a octavos de final, en donde se encontraron con los Pumas. El cotejo de ida se celebraba en Ciudad Universitaria el 24 de abril, y Cobreloa se salía con la suya ganando por la mínima con gol solitario de José Luis Díaz. Aquella noche Darío Verón dio un partidazo, aunque salía expulsado en los minutos finales luego de ganarse la doble amarilla en una gresca con los delanteros universitarios Martín García y Álvaro González, a quienes también pintaron de rojo.
Al finalizar el partido, Arturo Elías Ayub, entonces presidente del patronato del Club Universidad, entró al vestuario de Cobreloa, se acercó a un dirigente chileno y le advirtió que Darío ya estaba contratado con Pumas y que debía regresar a México una vez terminada su participación en Libertadores. Y dije dentro mío que la cancha CU iba a ser mi cancha, mi casa. Cobreloa fue derrotado en cuartos de final por el próximamente campeón Boca Juniors y ahí finalizó la aventura chilena del paraguayo. En los Zorros del Desierto, Verón disputó 20 partidos y celebró 2 goles. Para conocer la actualidad de los Pumas y de todos los equipos de nuestra Liga MX, la mejor opción es OneFootball. Cuando le descargues por primera vez, podrás seleccionar a tus escuadras y torneos favoritos, con lo que estarás informado en tiempo real con las noticias más importantes de cada uno. OneFootball hace un seguimiento preciso de todos los partidos de México y el mundo, minuto a minuto. Puedes revisar las alineaciones, resultados en directo y todas las estadísticas completas de cada competencia. OneFootball es una aplicación gratuita y está disponible tanto para iOS como para Android. Descárgala con el link que hallarás en la descripción de este video y así nos ayudas a seguir armando el rompecabezas del fútbol mexicano. El defensor sudamericano arribó a la capital del país durante el segundo semestre de 2003, sin saber que se convertiría en el jugador más querido por la afición universitaria en tiempos modernos. Debutó con los felinos el día 9 de agosto contra los rojinegros del Atlas, equipo al cual vencían con el marcador más corto. No pasó mucho tiempo para que el defensor central anotara su primer gol y se lo hacía al rival odiado, el América, mismo al que tendría de hijo durante su prolongada trayectoria en México. 4 días después de su estreno, Pumas jugaba contra las Águilas el partido pendiente de la fecha 1 de la Apertura 2003, un encuentro por demás vibrante, dramático y colmado de goles. Alfredo González Tahuilán se hacía bolas en los linderos del área y le entregaba la esférica a Sebastián Taborda. El uruguayo pateaba portería, pero su tiro chorreado salía rebotado hacia la posición del recién desempacado. Con todo el tiempo del mundo, Verón levantó la cabeza, acomodó su cuerpo y de 3 dedos mandó a guardarla de gajos al ángulo superior derecho del meta Becerra. En adelante se viviría un partido de los que gusta verse. Ailton desbordaba por una banda, se metía al área y anotaba su gol ayudado por Becerra. Luego el Jimmy Lozano se aventaba de palomita y concretaba el 3-0. No obstante, Sergio Rubén Blanco descontaba para América luego de un córner. Pavel se mandaba un golazo de tiro libre y Ricardo Rojas solamente la empujaba para hacer el del empate a 3. Finalmente, en un emotivo momento, Kikín Fonseca les daba el triunfo de cabeza luego de un excelente desborde de Ailton. Pumas terminaba la apertura como segundo de la general y parecía que en liguilla robarían por completo. Sin embargo, no contaban con la astucia de los Diablos durante los cuartos. La ida quedaba 2-2, y aunque el de la horrible Moicana colaboraba con Diana al minuto 60, en la vuelta eran superados 2-0 y el favorito quedaba fuera. Llegaba el Clausura 2004. Mismo que sería el de la canonización de Verón por la afición azul y oro. En la fecha 9 ante Querétaro se ponía la túnica de Redentor y conseguía el empate a 3 al minuto 88, luego de un error bárbaro del experimentado Erubey Cabuto. Para la 17 ante Veracruz, Darío culminaba con éxito una categórica jugada de táctica fija, que significó uno de los goles más bonitos del certamen. Al cierre del torneo, Pumas se ubicaba otra vez en segundo lugar general, solo por debajo del inesperado superlíder, Jaguares de Chiapas. En cuartos de final batieron al Atlas por 5-2 global. En semis poncharon al Cruz Azul con un 3-2 redondo. Y en la final mandaban a la cueva al rebaño sagrado, para ganar su cuarto título de liga y el primero del hechicero vestido de universitario. Segundo título, de verdad estoy muy contento y el título es para Vergara. Vergara está tu título, cabrón. Fue el cronista deportivo Enrique Bermúdez de la Serna el encargado de bautizar a Verón como hechicero, ya que el paraguayo siempre admiró a su homónimo de apellido, la brujita Sebastián Verón. Definitivamente no es el apodo más original del perro. Antes de comenzar el torneo Apertura 2004, los universitarios disputaban el campeón de campeones ante los Tuzos del Pachuca. En el partido de ida, luego de que Hugo Sánchez le regalara una playera de los Pumas a Pelé, Santana adelantaba a los de casa al minuto 9, Kikín lo empataba al 37 y finalmente Juan Carlos Cacho la empujaba de trámite ante un Darío Verón que pudo hacer algo más. Sin embargo, en la vuelta, Pumas se dio un festín en el estadio de la Avenida de los Insurgentes. Jaime Lozano abría la llave al 23 y luego celebraba otro al 25. Diego Alonso abultó más al 50. Israel Castro hizo lo suyo al 62. Y para cerrar con broche de oro, Fonseca se despachó con 2 quiquinazos, uno al 51 y otro al 79. Santana marcaba el de la honra para Pachuca, pero ya era demasiado tarde y todo quedaba con un 7-3 redondo. Los hechos en CU se llevaban su segundo campeón de campeones de la historia, y Darío Verón conseguía también su segunda presea como universitario, arrancando un palmarés espectacularmente envidiable.
Empezaba la apertura cual tromba para Pumas luego de 3 derrotas consecutivas. Sin embargo, después de la tempestad siempre llega la calma y lo que comenzaba como una pesadilla se transformaba en un sueño hecho realidad. Antes de jugarse la fecha 4 del torneo local, los Pumas viajaban a España para participar por el Trofeo Santiago Bernabéu, en el que se verían las caras con los famosísimos Galácticos del Real Madrid. Con Verón como titular indiscutible, Pumas vencía por la mínima diferencia a su anfitrión, gracias a un golazo de Israel Castro, y el equipo de Hugo Sánchez se ponía en la órbita del fútbol mundial. De vuelta en México, Pumas retomaba la senda del triunfo frente a Toluca, pero perdía nuevamente, ahora en casa ante el Veracruz, donde lo más aceptable del equipo universitario era la chilena del hechicero para abrir el marcador al minuto 10. Tras tumbos, pero con la suerte del campeón azulado, los Pumas se colaban en octavo lugar a la fiesta grande y en cuartos pescaban al poderosísimo superlíder Veracruz. En semis cazaban zorro y en la final se consagraban bicampeones, sentándose como jefes en el Cerro de la Silla, derrotando a Monterrey por global de 3-1. Por supuesto que realizamos un extenso documental con el bicampeonato de los Pumas, incluyendo el inolvidable triunfo en la Casa Blanca. Podrás encontrarlo en la descripción y al final de este video. Con apenas 1 año y 6 meses en México, Darío Anastasio ya tenía en sus vitrinas personales 2 campeonatos de liga consecutivos, un campeón de campeones y un trofeo internacional, ganándole a uno de los mejores equipos del mundo, probando con títulos que su romance con Pumas no sería pasajero. Para el 2005, el flamante bicampeón entregó el cetro, luego de que quedara relegado en la 16ª posición en ambos torneos y perdiera el campeón de campeones contra América. No todo el año fue para el olvido, ya que Pumas y Verón tuvieron una participación memorable en la Copa Sudamericana, donde llegaban directos a octavos de final para eliminar a The Strongest por global de 4-3. Frente a Corinthians en cuartos lo perdían 2-1 en el Pacaembu, pero se recuperaban para la vuelta en México y conseguían su boleto a semifinales luego del gol de Leandro Augusto y el doblete de Bruno Marioni. Vélez Sarsfield se presentaba como el último escalón para clasificarse a la final, y con un muy buen partido de Verón y su saga, los universitarios mantenían el 0 atrás en toda la serie. Al final de todo lo ganaban después de un humillante 4-0 en la Ciudad de México, que por cierto resumimos en una recopilación de las mejores victorias de equipos mexicanos sobre argentinos, el link en la descripción. La final se jugaba primero en tierras aztecas y Boca visitaba con Gago, Insúa y Rodrigo Palacio, quien habilitado por Darío Verón definía un costado de Sergio Bernal el primer gol de la noche. Ya en el segundo tiempo, y a juzgar por la repetición, un cabezazo Puma claramente rebasaba la línea de gol, pero el colegiado se hacía de la vista gorda, señalando que no, y los universitarios recibían la primera puñalada por parte del arbitraje del sur. Iñiguez ganaba la esférica en zona defensiva, cedía hacia el medio campo para la pantalla de Marioni, que dejaba solo en la pradera a Joaquín Botero. El boliviano se subía a la moto y después de levantar la vista disparaba cruzado a portería para vencer al Pato Bonancieri, que nada podía hacer para evitar el gol. Minutos más tarde, el Cachas Iñiguez se perdía una más que clara. Marioni estrellaba otra de gol en la cara del Pato y finalmente universitarios como Ceneice se igualaban para decidir la gloria sudamericana en el barrio de La Boca. Al 31 del primer tiempo, Palermo se adelantaba a la defensiva en un libre directo para que los locales se hicieran presentes en el marcador ante la felicidad de Diego Armando Maradona. Luego de una primera mitad de ida y vuelta, Pumas salía a conseguir el empate y después de una mano bostera dentro del área, Bruno Marioni golpeaba con fuerza para gritar la igualada. Al 61 Bonancieri debió salir expulsado tras meter la mano fuera del área, siendo el último hombre, pero al nazareno Carlos Amarilla le tembló la mano y solo sacaba la preventiva. El tiempo no daba para más y el empate global 2-2 obligaba a los penales, donde fallaban Leandro Augusto, Joaquín Beltrán y Gerardo Galindo para Pumas. Mientras que Insúa, Schiavi, Delgado y Bonancieri acertaban para Boca Juniors, que sumaba otro campeonato, pero manchado por el pésimo arbitraje de la Conmebol. Otro hito para destacar durante 2005 fue la participación del paraguayo en su 4ª Copa Libertadores. Esta vez reforzaba a los Tuzos del Pachuca y junto a José Saturnino Cardoso, Jared Borghetti y Pony Ruiz disputaba los octavos de final contra Guadalajara, pero los tapatíos se iban con la victoria y Verón viajaba de regreso a casa. Con Pachuca, el paraguayo solo disputó esos 2 encuentros y no celebró goles. El primer semestre de 2006 fue atroz para Verón y los Pumas, que mejoraron para la segunda parte del año, llegando a cuartos de final, pero eran eliminados por el mismo Pachuca luego de la igualada en la ida y el 2-1 en contra de la vuelta. El clausura 2007 no fue halagador para la afición auriazul, porque Pumas veía la liguilla desde casa, pero Verón nos regalaba su segundo gol al América, después de rematar agresivo con la testa en un tiro de esquina. La campaña siguiente sería un nuevo repunte en el vaivén universitario,
Verón metía contra Morelia su diana número 8 y aunque se colaban a la fiesta grande en octavo de la general, alcanzaban a llegar a la final contra Atlante, que relinchaba en su nueva casa y conseguía su, hasta ahora, último título de liga. Por supuesto que también tenemos un video del equipo dirigido por el profe Cruz y liderado por Federico Vilar. Encontrarás el link también en la descripción de este video. Durante los meses de junio y julio, Verón viajaba con la albirroja a Venezuela para disputar la Copa América. En fase de grupo superaban a Colombia 5-0, 3-1 a Estados Unidos y perdían contra Argentina por la mínima. Con esto se calificaban a cuartos, en donde los paraguayos vivirían una de las actuaciones más pusilánimes de su historia, perdiendo ante México con un terrorífico 6-0, en una goliza que no se veía desde que Brasil les clavó el mismo marcador en un amistoso de 1980. Después de haber jugado todos los minutos de la justa, Verón salía de cambio al medio tiempo. De vuelta en el Pedregal de la capital mexicana, los Pumas de Ricardo Ferretti se preparaban para la Clausura 2008, pero no les iba nada bien, terminando en la 12ª posición, por lo que Darío no pudo lavar sus heridas. Gracias a la final alcanzada contra Atlante, los azul y oro ganaban su boleto a Conca Champions y Verón nos deleitaba con un remate picado que se iba al fondo, para poner el 4-3 momentáneo ante el Houston Dynamo en el quinto partido de la fase de grupos. Pumas se clasificaba a la fase eliminatoria, donde perdía en cuartos ante Cruz Azul, quien más adelante sería derrotado, también por Atlante. Ya ante las Chivas en el compromiso de la fecha 15 del torneo local, Verón colaboraba de cabeza en lo que fue un clásico empate entre tapatíos y universitarios. Para que la cuña apriete, los cementeros le repetían la dosis al equipo felino en el torneo local, eliminándolos en la misma instancia que en CONCACAF. Pero como el ave fénix, Pumas resurgía de las cenizas y para el Clausura 2009 mascaban del lado bueno de la iguana. Universidad Nacional conseguía liguilla y echaba en cuartos a los tecos. Luego, frente al Puebla, ganaban 2-1 en la ida, pero en la vuelta todo se complicaba con el 2-0 en contra a pocos minutos del final. La UNAM solo necesitaba un gol para avanzar, y quién más para vestirse de héroe que Darío Verón. Luego de un tiki-taka por el sector derecho y un buen centro al corazón del área, el hechicero se colaba entre las espaldas de los defensores poblanos y aparecía solo a segundo poste para marcar uno de sus goles más significativos y recordados para la afición universitaria. Tuca festejaba, los jugadores Pumas se abalanzaban sobre el calvo defensor y el olímpico universitario explotaba en algarabía al ver que los Pumas avanzaban a una final más. Ahí los esperaba el poderoso Pachuca, al cual superaban por global de 3-2. Las vitrinas en cantera se abrían para darle ingreso al 6º título de liga y el 3º para el paraguayo en México. Ahora festejar con el grupo, creo que merecido. ¡Felicidades! Ahí está Darío Verón, campeón del equipo de los Pumas. Un ganador absoluto que no había alcanzado ni la mitad de su exitosa carrera en universidad. En el mismo sube y baja que acostumbran los Pumas, de lo más alto caían a lo más bajo, culminando la apertura en la penúltima posición, solo por encima de los Indios de Ciudad Juárez. No obstante, a pesar del pésimo torneo, Verón y los Pumas no decepcionaban en casa, y durante la fecha 15 luchaban con tesón, derrotando al América en lo que fue un partido redondo para el número 4. GU Chiapas cobraba desde el vértice izquierdo un centro a la olla. Verón se desmarcaba corriendo a primer poste y con un frentazo picado abría el marcador, venciendo a Guillermo Ochoa. Minutos más tarde, Pumas hacía una copia casi exacta del primer gol, pero esta vez el paraguayo mandaba su testarazo a la izquierda de Ochoa, y al final de todo, el partido culminaba 4-3 en favor de los auriazules. Para el Bicentenario 2010, Pumas volvió a alcanzar liguilla, pero los de la comarca lagunera terminaban con las aspiraciones felinas, echándolos en cuartos de final con el 2-1 redondo. Darío se despedía de Pumas por un par de meses y viajaba con la albirroja a Sudáfrica para disputar el primer mundial celebrado en tierras africanas. Esto después de cumplir con una eliminatoria increíble, finalizando en tercer puesto y calificando por encima de Argentina. Tristemente, Paraguay no pudo contar con su mejor hombre, Salvador Cabañas, que había sufrido un atentado en la Ciudad de México. Los dirigidos por Gerardo el Tata Martino empataban a unos con Italia y Verón no veía minutos. Sucedía lo mismo en la victoria de 2-0 contra Eslovaquia y también en el empate a ceros con Nueva Zelanda. En los octavos de final ante Japón, Tata Martino tampoco utilizaba al defensor de los Pumas y Paraguay salía avante en la tanda de penales, logrando el ansiado pase al quinto partido. España guardaba en el Ellis Park de Johannesburgo e inesperadamente Martino elegía a Darío Anastasio para contener a David Villa sobre su compañero Carlos Monet, que había sido el titular durante toda la justa. Verón y su equipo dieron un partidazo en donde pudieron eliminar a los españoles, pero el abanderado les anulaba un gol válido. Luego Óscar Cardoso no aprovechó una pena máxima y al final de todo los ibéricos lo ganaban al 88 con gol del Guaje Villa. De vuelta en México para la apertura 2010, Verón visitaba a sus amigos de Coapa en la última fecha.
Y luego de que Aquivaldo dejara botar la esférica dentro del área americanista, Darío conectaba con violencia de pierna izquierda para convertir la única diana de aquel compromiso en el Estadio Azteca, con la que los Pumas se colaban a la fiesta grande en octavo de la general. Con goles de Dante López, Martín Bravo y Juan Carlos Cacho, los de la UNAM eliminaban a Cruz Azul en cuartos, pero en semifinales se topaban con Monterrey, que los mandaba a casa luego del 2-0 global. El Clausura 2011 se convirtió en otro semestre dorado para el conjunto dirigido por Guillermo Vázquez Jr. El también exjugador universitario comandó con éxito el barco felino y Cruz Azul probaba la contundencia por aire del ya capitán paraguayo en la fecha 3 del campeonato. Pumas cazaba tecolote en la 8 y Verón se hacía presente en el marcador con un testarazo excepcional. Como segundo de la general y primero de su grupo, el equipo universitario se medió otra vez con Monterrey, pero ahora en cuartos de final. A pesar del 3-1 en contra recibido en el Cerro de la Silla, Pumas se reponía en el Pedregal de Coyoacán ganándolo 2-0 y avanzando a semis por su mejor posición en la tabla. Y después de empatar en el OmniLife, se iba a la lona con dos zarpazos felinos, uno de Javier Cortés y otro de Dante López. La final se jugaba primero en Morelia con Verón de titular, por supuesto. Al empate a unos en el Morelos, le seguía el 2-1 a Auriazul, con el tanto más significativo de Cortés y otro más de Paco Palencia. El equipo de la máxima casa de estudios se erigía monarca por séptima vez en la historia, el cuarto título de liga para el cómputo personal del sudamericano, un futbolista que valía todo su peso en oro, y cada uno de los trofeos que alzó con Pumas le colocaron para siempre en el corazón del apasionado fanático universitario. Tristemente su club iniciaría ahí una racha terrible sin campeonatos, misma que no han logrado cortar hasta la fecha de publicación de este video. Darío Anastasio se ausentaba de CU nuevamente para representar a Paraguay en la Copa América de Argentina. Durante toda la fase de grupos era titular indiscutible y luego de empatar a ceros con Ecuador, a 2 con Brasil y a 3 con la Vinotinto, la albirroja apenas alcanzaba cuartos de final clasificándose junto a Perú como los dos mejores terceros lugares de la justa. Con Verón en el césped, Paraguay empataba a ceros con Brasil y desde los 11 pasos eliminaban sorprendentemente a la Canariña, para avanzar hacia semifinales, en donde se veían las caras con un rival que no se veía tan complicado, Venezuela. Para no variar, los paraguayos empataban de nueva cuenta en el reglamentario y lo decidían desde el manchón penal, con la clasificación en los pies de Darío Verón. Aunque se notaba serio y se dilataba algunos instantes acomodando la esférica, el defensor tomaba 5 pasos y medio de distancia para colocarla dentro de la red, con una raya de pierna derecha, metiendo a la albirroja a su octava final de Copa América. Lamentablemente ya no pudieron empatarlo para llevarlo a los penales, su especialidad, y finalmente perdían el invicto y la Copa 3-0 frente a Uruguay. No obstante, era un gran premio para un país no tan acostumbrado al éxito en su confederación. Por cierto que en noviembre de ese mismo año, ya en las eliminatorias mundialistas, Darío celebró su único gol en tiempo regular con la albirroja, y lo marcó, por supuesto, con un poderoso frentazo de su pelona cabeza. Tristemente esas eliminatorias acabarían muy mal, ya que Paraguay finalizó en la 9ª y última posición de la tabla, y Darío no pudo repetir su actuación mundialista. Para la apertura 2011 y clausura 2012, Pumas no figuraba en la liga y dejaban en segundo plano al torneo local para enfocarse en la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde alcanzaban cuartos de final, pero nada más. El Isidro Metapán recibía a Pumas en el Jorge Suárez y los caleros se llevaban la victoria 2-1. No obstante, para la vuelta en México, el Puma aniquilaba al Jaguar con un categórico 8-0. A pesar de la victoria universitaria, una mala noticia invadía al vestidor auriazul, ya que Darío Verón salía lesionado por una fractura en el quinto metatarsiano y quedaba fuera los próximos 2 meses, perdiéndose lo que restaba de clausura. Pumas fracasaba en la semifinal de CONCACHAMPIONS frente a Monterrey, y en la apertura 2012 brillaba por la ausencia de Pumas en la fiesta grande, otra vez. Iniciaba el 2013 y aunque los azul y oro mejoraban en lo colectivo metiéndose a cuartos, América los despachaba con un 3-1 desolador. Sin embargo, más ensombrecido sería aún el torneo siguiente, ya que los pupilos de Torres Servín, que sería reemplazado por José Luis Trejo, acababan últimos de la general, con 8 empatados, 8 perdidos y solo 1 ganado. Una vergüenza inimaginable para una institución tan importante en nuestro país. Pumas cambiaba de personalidad para el clausura 2014 y Verón le entraba a la transformación, convirtiéndose en goleador con 3 dianas. Primero al Tijuana le marcaba de cabeza después de un tiro de esquina desde el sector derecho. A los zorros del Atlas los vacunaba con un zurdazo fulminante. Y contra el Monterrey repetía un testarazo de diamante.
luego de levantarse por los aires para contestar con gol el servicio de esquina. Los felinos terminaban terceros, Pachuca los eliminaba en cuartos de final, y bueno, a seguir participando. En el Apertura 2014, Verón marcaba su gol número 20 como Universitario ante León. ¿Cómo creen que fue? Sí, de cabeza y después de celebrado un tiro de esquina. América cortaba las ilusiones auriazules en los cuartos de final, luego del empate a 1. Para el Clausura 2015, Pumas se las veía negras en la 13ª posición, sin derecho a liguilla, otra vez. Fiel a su costumbre, los felinos daban una de cal por 2 de arena, pero esta vez se las ingeniaban para salir del bache, y durante el segundo semestre del año cambiaban los días tristes, grises y nublados por otros soleados y radiantes. Luego de abrir el campeonato con victoria sobre Monterrey, en la goleada del Atlas de 5-0, Verón se reencontraba con el gol y tras cortar el área por la mitad, remataba al fondo el servicio que Cortés colgaba cerca del manchón. El paraguayo celebraba con sonrisa de oreja a oreja su nueva anotación como auriazul y su 7ª siendo el capitán del equipo. Después de 4 tropiezos, 2 empates y 11 triunfos, Pumas se metía a cuartos como el mejor del torneo y eliminaban al Veracruz por posición en la general, luego del empate en el marcador global. Fue en su visita al Nido durante las semifinales que Darío Verón era acusado públicamente por supuestos comentarios racistas hacia el delantero ecuatoriano, Darwin Quintero, con el antecedente de 5 años atrás, cuando estuvo en el ojo del huracán, por presuntamente llamar mono a Felipe Baloy. Te digo, ya lo había hecho, lo hizo también con Baloy, estando yo ahí, lo escupieron. Cuando le pasó a Baloy no me lo hizo a mí, pero yo estaba ahí al lado y la impotencia que sintió Baloy, pegar un puño de aguantarse, es algo increíble. Si quieren saber detalles, que vayan a preguntar a la gente de la comisión disciplinaria. La verdad que yo estoy muy tranquilo conmigo mismo, la verdad, porque yo nunca le insulté a nadie. Nada se comprobó y tras dejar fuera al América en una serie por demás vibrante, Darío Verón jugaba la final contra Tigres, pese a la solicitud azul crema de congelar al internacional paraguayo. Si la semifinal fue palpitante, la final resultó de otro planeta. Tigres lo ganaba en el Volcán por 3-0 con goles de Guiñac, Aquino y Sobis. No obstante, para la vuelta en Ciudad Universitaria, los Pumas capitaneados por Verón hacían la hombrada en un partido histórico. Hechicero lo intentaba de cabeza, pero Nahuel recostaba para guardar la esférica entre sus brazos. Instantes más tarde se hacía el que no veía a Guiñac, propinándole un topetazo al delantero francés. Chelo Latorre mandaba un centro al corazón del área. Britos la peleaba. Eduardo Herrera se la encontraba y, sin perdonar al enemigo, convertía el primero de la remontada. Alegría Martínez aparecía solo por sector izquierdo y mandaba un servicio preciso a la ubicación de Matías Britos, que ponía el 2-0 cabeceando como de alta escuela. Silvio Torales demostraba que con la testa también le sabe y se decretaba el alargue. Martínez ponía a temblar a los Tigres probando de muy larga distancia, pero Nahuel la rechazaba tras tumbos. Guiñac se mandaba un golazo en 2 tiempos, pero Pumas encontraba el de los penales en los pies de Alcoba, que la mandaba a guardar luego del alargue de Martínez y el saque de banda de Alatorre. Desafortunadamente para los seguidores universitarios, Fidel Martínez y Javier Cortés fallaban sus disparos y la tanda corría a favor de los Tigres, que se proclamaban campeones, justo a la mitad de la que sería la mejor década de su historia. El mérito Puma por llegar a la final de la Apertura se vio recompensado al obtener uno de los 3 boletos mexicanos para disputar la Copa Libertadores del año siguiente, donde destacaban medianamente. En la fase de grupos se enfrentaban al Emelec de Ecuador y en Ciudad Universitaria el hechicero Verón contribuía para su causa, luego de cabecear a gol el matemático centro de Luisito Fuentes. Los nuevamente dirigidos por Memo Vázquez lograban avanzar hasta los cuartos de final del certamen, pero el Independiente del Valle ecuatoriano los mandaba a casa, luego de ganarles en la tanda desde los 11 pasos. El Clausura 2016 significó otro recurrente bajón futbolístico en los Pumas, con solo 5 juegos ganados de 17, y Guillermo Vázquez era cepillado para darle oportunidad a Juan Francisco Palencia, quien no lo hacía mal, y clasificaba a Pumas a liguilla, pero perdían vergonzosamente en cuartos de final, luego del 7-2 redondo que les propinaban los Tigres del Tuca Ferretti, incluyendo un desafortunado autogol de Verón. Entonces le están haciendo ese 2-1 donde están haciendo ahí Verón, lamentablemente comete ese error, quiere despejar. Con 37 años cumplidos y el 2017 corriendo en su primer semestre, Darío Verón veía muy de cerca el adiós al equipo de sus amores, luego de meses previos en los que no pudo renegociar su contrato con la directiva. Informaba ya no sería contemplado para la apertura, pues buscaban reducir la edad del plantel, así como darle oportunidades a las nuevas promesas. Fue así que luego de 14 años vestido con la azul y oro, Darío Anastasio Verón le ponía punto final a su historia con Pumas durante la fecha 15 del Clausura 2017. No todos los finales son felices, y Hechicero se despedía de Ciudad Universitaria con un sabor amargo por la
derrota de 2-0 contra Veracruz. Pero eso sí, cumplía la cábala, marchándose del Olímpico 68 tal y como lo hizo cuando lo pisó por primera vez, con tarjeta roja por planchar temerariamente a un jugador escualo. Entonces el 14 de junio de 2017, en conferencia de prensa, se hacía oficial la salida de Verón, quien en compañía de la directiva, jugadores y cuerpo técnico, soltaba un emotivo discurso que a más de uno le tocaba el corazón. Representé a una universidad más importante de Latinoamérica y para mí fue un orgullo agradecer a la afición de Pumas que me apoyaron desde que llegué acá en la institución. Así que agradecido y ojalá que Pumas siempre siga ganando campeonatos, porque es una institución grande. Muchas gracias. Uno de los defensores más queridos por el público felino se marchaba de CU. Verón se convirtió en el futbolista extranjero con más participaciones en Pumas, segundo en toda la historia, solo por debajo de Sergio Bernal. Es considerado uno de los mejores 4 jugadores de todos los tiempos para los azul y oro, compartiendo junto a pesos pesados como Caviño, Hugo Sánchez y Jorge Campos. Con el Club Universidad, Darío Verón marcó 24 goles en 533 partidos. Celebró 4 títulos de liga, un campeón de campeones y un trofeo Santiago Bernabéu. A su marcha, los supersticiosos del fútbol unieron casualidades y formaron una teoría que bautizaron como la maldición de Verón. Y es que cual hechicero que condena a su víctima, todo aquel defensa central que ha llegado a Pumas desde su salida se ve frenado por las lesiones. Le pasó a Gerardo Alcoba, que en su primer semestre jugó solo 7 partidos. Después llegó el español Alejandro Arribas, quien sufrió de pubitis, lesiones musculares y hasta un codo se le dislocó. Le siguió Nicolás Freire, que al llegar a la UNAM no ha podido desarrollar su mejor versión por una molestia en la rodilla derecha. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la magia negra, pero es una pena para la afición Puma, que no ha logrado encontrar a un ídolo en la zona baja que les devuelva esa pasión que dejó Verón en los campos de CU. No obstante, Darío se despedía de los Pumas, pero no del fútbol profesional, así que preparaba sus maletas y viajaba de vuelta a casa para enrolarse con otro grande, el Olimpia, pese a su abierto fanatismo por Cerro Porteño, archirrival de la O. Durante su aventura en el fútbol de su país, también se mantuvo en las convocatorias a selección, jugando su último partido en las eliminatorias rumbo a Rusia. Paraguay perdió 3-0 de visita en Brasil y así se acabó su trayectoria internacional. En la selección albirroja, Darío Verón disputó 51 encuentros y celebró un tanto. Con los decanos no iba de paseo ni mucho menos, demostrando que la edad es solo un número, y le daba al rey de copas paraguayo nada más y nada menos que un tricampeonato, el Apertura y Clausura 2018, así como el Apertura 2019. Gracias, muchas gracias, contento, muy contento. Siempre agradecido con la gente, ¿no? Siempre, porque siempre nos apoya en la buena y en la mala. Un placer jugar al lado de... No. Una locura que solo había sucedido de 1927 a 1929 y de 1936 a 1938, pero ya era suficiente para un entregadísimo defensa central. Cerca de los 40 años, de los cuales la mitad los ocupó en el ejercicio del fútbol profesional, con 10 títulos oficiales y levantando como capitán uno de los 3 conseguidos en Olimpia, Darío Anastasio Verón Maldonado terminaba su etapa como jugador ante los ojos de su familia y la de los miles de espectadores que visitaron el Manuel Ferreira aquel 18 de mayo de 2019 en la victoria de 2-0 sobre Guaraní. Con Olimpia disputó 37 encuentros y marcó solo un gol, además de ganar los 3 trofeos de liga ya mencionados. Así se ponía punto final a una historia llena de profesionalismo, entrega, pundonor, coraje, pasión y sobre todo mucho amor por la camiseta. Darío Verón nos enseñó que en el fútbol actual todavía pueden existir fieles caballeros que no se quitan la armadura a pesar de que otros intenten seducirlos con el brillo del oro. Nos despedimos de un jugador histórico, un ganador nato que con su juego aéreo, coberturas, barridas, cierres espectaculares, goles y títulos se ganó a pulso un lugar en los más importantes íconos de la UNAM. Por supuesto, consagrándose como una de las más grandes leyendas del fútbol mexicano. ¿Qué es lo que más recuerdas del hechicero? ¿En cuál posición de los mejores jugadores Pumas lo colocarías? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo con tus amigos fieles a los universitarios. También te invito a suscribirte. Subimos videos todas las semanas contando las mejores historias de leyendas del fútbol mexicano.